Buenos días a todos. Bienvenidos a otro capítulo de esta segunda temporada del podcast Arqueología y Yacimientos, un proyecto de innovación docente de la Universidad Complutense de Madrid. Hoy tenemos con nosotros a Arturo Ruiz Taboada, con el que vamos a tratar diferentes temas sobre los tipos de excavaciones arqueológicas. ¿Podrías presentarte a nuestros oyentes? Gracias, Silvia, por la invitación también, por estar aquí. Yo soy profesor del Departamento de Prehistoria, Historia Antigua y Arqueología de la Universidad Complutense y bueno, llevo aquí en la casa 10 años más o menos y toda mi trayectoria profesional sobre todo se ha dedicado a la arqueología de gestión, a la gestión de arqueología en distintos ámbitos, en distintos campos, con excavaciones, con investigaciones de todo tipo, sobre todo en Toledo, en la ciudad de Toledo y su territorio y en otras provincias de España. Pues muchas gracias por presentarse. Podríamos empezar la entrevista comentando qué es una excavación arqueológica, su importancia y los objetivos que están dentro de las excavaciones. Pues la importancia de la arqueología yo considero que es total, es decir, es imprescindible para conocer nuestro mundo actual, conocer de dónde venimos, conocer nuestro pasado, ¿no? Y ese pasado, la única forma que tenemos de saberlo a ciencia cierta, de forma empírica, de forma científica, es a través de la arqueología. La arqueología, por tanto, estudia el pasado material, nuestro pasado material, y nosotros los arqueólogos lo que hacemos es interpretar esos restos materiales e intentamos ir más allá de la propia materialidad del resto e intentar buscarle la vida, ¿no?, que tiene cada objeto, cada piedra, cada ladrillo, cada viga, ¿no?, porque si no, no tendría ningún tipo de sentido hacer lo que hacemos, ¿no? Y además, otro aspecto de nuestra profesión es la divulgación. Tampoco tiene sentido trabajar en algo si no somos capaces de manifestarlo al resto de nuestros ciudadanos, de los conciudadanos, y transmitir un conocimiento que, como he dicho al principio, es básico para conocernos a nosotros mismos primero y a la sociedad en la que vivimos en la actualidad. Dentro de esos objetivos que has comentado sobre la divulgación y el conocimiento sobre el pasado, ¿se pueden reflejar en distintos tipos de excavaciones? Y si es así, ¿cuáles? Yo creo que existe una única arqueología. Independientemente de que tendemos siempre a etiquetar las cosas, se habla de arqueología científica, arqueología de investigación, arqueología de gestión, arqueología urbana, arqueología de salvamento, pero en el fondo yo siempre he considerado que hay una única arqueología, lo que hay son muchas circunstancias que condicionan ese trabajo. Entre ellas, partiendo de los propios especialistas, hay arqueólogos buenos y arqueólogos malos. Hay excavaciones que son rápidas o por motivos de urgencia, porque están los bienes investigados en peligro de alguna manera, las obras públicas, los pantanos, etcétera, y ese tipo de arqueología se tiene que desarrollar con una gestión más eficiente, más rápida. Y hay otro tipo de arqueología que es más tranquila, más sosegada, que generalmente coincide con la que desarrollan instituciones como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas o las universidades o diputaciones provinciales y algunos ayuntamientos, pero que no tienen nada que envidiar a las otras, que es decir, la arqueología científica y la arqueología de gestión son la misma. Utilizamos los mismos métodos, utilizamos los mismos ritmos, utilizamos los mismos objetivos, que no son otros que conocer lo que se está haciendo, salvaguardarlo en la medida de lo posible y divulgarlo. Pues viendo estas dos formas de gestión de arqueología, pero realmente que es la misma, ¿podrías hablarnos sobre ejemplos de excavaciones sistemáticas, por ejemplo, Montón de Trigo? Bueno, yo en la actualidad dirijo varios proyectos de investigación. Uno de ellos es el que tú mencionas, Montón de Trigo, que se enmarca en un gran proyecto que estudia el poblamiento durante la Edad del Bronce en los Montes de Toledo como límite norte de la Mancha y oeste también. Y ese proyecto lo desarrollamos desde hace bastantes años en el marco de la Universidad Complutense, ayudado además y financiado por el Ayuntamiento de Los Llévenes, el municipio de alguna manera centro donde estamos excavando uno de esos yacimientos, que es Montón de Trigo, como has mencionado, y por tanto es un proyecto a medio y largo plazo, financiado, con un soporte académico muy potente, con estudiantes de arqueología que forman parte activa tanto en los trabajos de campo como en los trabajos de laboratorio. De hecho, en este espacio en el que estamos nosotros es el Laboratorio de Arqueología de la Universidad Complutense, del área de prehistoria y arqueología. Y bueno, es un proyecto, ya digo, meditado en el tiempo, que viene de lejos. Yo llevo investigando en la zona durante décadas y pretende pues, ser, por una parte,
un mecanismo informativo a nivel de lo que ocurre allí durante la Edad del Bronce en esa zona, ya digo, tan importante, limítrofe con La Mancha, pero también pretende dar a conocer un patrimonio arqueológico prácticamente desconocido en la zona y un patrimonio arqueológico que se debe de ver de forma distinta. Es decir, el arqueólogo no es aquel que no es la persona que va a un sitio y excava con un pincel y una brocha, sino el arqueólogo es un agente dinamizador social. Es decir, lo que estamos generando es, por una parte, el conocimiento de un patrimonio en peligro y, por otra, gestionar ese patrimonio de tal forma que llegue al gran público. No tiene ningún tipo de sentido este tipo de proyectos en los que nos encerramos en la academia, nos salimos del laboratorio y nos vamos a foros científicos muy específicos, pero nos olvidamos que para los que trabajamos es para el resto del público. Por tanto, esos proyectos aglutinan ambas cosas, tienen evidentemente el desarrollo temporal, te permite hacer cosas de forma más reflexiva que si no en otras circunstancias en las que la decisión que tienes que tomar es más inmediata, pero en definitiva ya digo que el método y los objetivos son siempre los mismos, siempre que intervenimos en un yacimiento arqueológico. Es muy interesante el proyecto que se está llevando a cabo y me gustaría preguntarle qué problemas está teniendo el bronce en La Mancha y cómo también está siendo aceptado el proyecto, porque como has dicho es un caso desconocido y cómo se está llegando a conocer. En prehistoria peninsular y en protohistoria, yo creo que no solo a nivel peninsular o a nivel español o a nivel portugués, sino que ocurre siempre lo mismo. Es decir, el investigar cualquier tema a nivel mundial siempre supone una revisión de la historiografía clásica, de lo que se ha hecho anteriormente, y en esa revisión generalmente se proponen nuevas líneas de investigación. Con La Mancha ocurre lo mismo. La Mancha está de alguna manera etiquetando, está denominando una cultura genérica que es el bronce de La Mancha, cuando durante además muchas décadas es un tema conocido, está en todos los libros, evidentemente, de textos y temáticos, pero lo que estamos haciendo ahora con este proyecto o con otros proyectos como el que lleva a cabo la Universidad de Alicante, las Sierras de Jumilla, que es otro límite, en este caso es un límite sur de la penillanura, es intentar revisar la información que nos ha llegado hasta este momento, revisar muchos de las líneas de actuación seguidas en las últimas décadas y proponer nuevas líneas de investigación. Por eso, la comarca en la que yo estoy trabajando, que son los Montes de Toledo, representan de alguna manera una pieza de un puzzle bastante complejo de formar, con bastante información al respecto, pero que esa información nunca ha sido realmente significativa o lo suficientemente significativo como para responder muchas preguntas. La propia denominación del bronce de La Mancha es muy ambigua. De hecho, el bronce de La Mancha se la conoce como la cultura de las motillas, por ejemplo, entre otras. Pues habría que un poco definir primero ese tipo de definiciones tan genéricas y luego dedicarnos a estudiar cada uno de los territorios que conforman la penillanura, La Mancha, que no solamente es el llano, sino también tiene sierras en su interior, sierras en los alrededores, bueno, no sierras en su interior, elevaciones interiores, y luego una delimitación geográfica perimetral con sierras, con ambientes, con entornos, cada uno a cual más diferente y cada uno con una caracterización cultural también propia. O sea que en ello estamos. ¿Y qué es una motilla? ¿Y en qué cronología se sitúa dentro del bronce? Pues una motilla es la definición, es la denominación clásica de un tipo, de uno de los múltiples tipos de asentamiento que se encuentran en La Mancha. Y además tiene una localización muy específica, se encuentra la mayoría de ellas en torno a Daimiel y es un asentamiento que tiene unos desarrollos, estamos hablando de unos 700 años, con una finalización en torno al 1500, 1400, dependiendo de muchas circunstancias. En concreto, hay motillas con unas cronologías que difieren entre sí. Por tanto, es también interesante para este tipo de estudios de asentamiento, con la motilla como principal representante del bronce de La Mancha, conocer muy bien cuál es la secuencia cronológica. Tenemos la costumbre de entender todo el patrón de asentamiento de un mismo periodo de forma sincrónica. Es decir, todo nos parece lo mismo porque está todo encuadrado en un mismo contexto. Y no
yo creo que tenemos que empezar ahora a diferenciar. Además, con las posibilidades que ofrece las muestras de carbono 14 tan rápidas, tan ágiles y tan buenas que tenemos a nuestra disposición, debemos empezar a discriminar, a separar, a establecer periodizaciones más concretas, a diferenciar patrones de asentamiento por cronologías, etcétera. O sea que un largo camino por recorrer en el que la motilla, el tipo de yacimiento que tú has mencionado antes, es fundamental, pero igual de fundamental que otros tipos de asentamiento que caracterizan el Bronce de la Mancha. ¿Qué otros tipos de asentamiento podemos encontrar en La Mancha? Pues en La Mancha, además de motillas, tenemos asentamientos en altura, que en los asentamientos en altura es un patrón muy diversificado, depende de la altura, depende del tipo de sierra, depende de una serie de condicionantes topográficos, en este caso, que lo definen. Tradicionalmente se ha hablado como asentamientos tipo Castillejo, tipo Morra, por ejemplo, pero la realidad es que hay un montón de variedades que no se ajustan tipológicamente a un modelo encorsetado en un lugar. Y luego también tenemos asentamientos en llano, evidentemente, hay un patrón de asentamiento manchego y en los territorios de los alrededores en llano muy importante, muy potente y muy poco conocido, que precisamente lo estamos empezando a conocer gracias a la arqueología de gestión, gracias a la gestión de los yacimientos, producto de obras públicas o de intervenciones puntuales que obligan a establecer estudios arqueológicos previos e identificar este tipo de yacimientos. Por tanto, es un campo todavía inexplorado. Hombre, el último tipo de yacimiento descubierto hace relativamente pocos años es un tipo de asentamiento tumular funerario, con funcionalidad funerario, ¿no? Se me está ocurriendo Bocapucheros, que excava un colega mío de aquí de la Universidad Complutense, Luis Benítez de Lugo, etcétera. O sea que hay bastante trabajo todavía por realizar y desde luego el futuro se antoja apasionante. Y si quieres, cambiando de tema de excavaciones, podríamos hablar de las excavaciones de urgencia. El caso del cementerio judío. Pues en el caso de las excavaciones de urgencia, de la gestión civil de la arqueología, por así decirlo, es totalmente distinto. Es decir, yo he estado hablando de un proyecto de investigación, de un área acotada, de un trabajo de distintos grupos de investigación a lo largo de muchísimas décadas, que conlleva una reflexión totalmente distinto. ¿Qué ocurre con la gestión de la arqueología urbana o civil? Pues que es distinta, los ritmos son diferentes. El método es el mismo y la búsqueda de resultados es la misma y los objetivos son los mismos. Pero quizá en la gestión de esta arqueología impera el factor tiempo. Y por tanto, lo que tú me estás preguntando del cementerio judío de Toledo es muy interesante porque realmente, de alguna manera, la intervención que realizamos en este cementerio, que está localizado en Toledo, en la llanura norte de la ciudad, y la hicimos en 2009, creo recordar, pues ahí yo creo que muestra muy bien la complejidad que tiene este tipo de arqueología, en el que los tiempos, los plazos, las prisas, las presiones, incluso políticas, ¿no? Luego, si quieres, hablamos un poquito de ello, condicionan el trabajo arqueológico. Pero vuelvo a decir, esa condición es simplemente teórica, porque en la práctica es lo mismo. Es decir, mi método de excavación es el mismo, mi planteamiento previo como investigación es la misma, la reflexión a la que llego son las mismas y luego la proyección de publicaciones y la exposición pública del resultado de los trabajos es lo mismo. ¿Te pidieron excavarlo en un tiempo muy acotado y eso fue una de las dificultades de excavarlo? ¿O qué dificultades te encontraste a la hora de excavarlo? No, la única dificultad que tuvimos es que el hecho de que es un cementerio judío, nos encontramos con un problema de ritual judío en este caso, ¿no? Y porque la comunidad judía, entre uno de sus preceptos religiosos, es que el cuidado a sus difuntos, ¿no? Y a partir de aquí, ese cuidado lo tenemos, evidentemente, como si excaváramos un yacimiento musulmán, un yacimiento cristiano, un yacimiento neolítico, da igual, ¿no? El tratamiento de los restos humanos siempre es respetuoso por parte de un profesional de la arqueología y la antropología. En el caso del cementerio judío de Toledo es que son casos muy concretos en los que existen asociaciones minoritarias dentro del mundo judío que de alguna manera protestan en el momento en el que existe cualquier intervención sobre sus restos humanos.
y entonces hay que decir que es minoritaria este tipo de asociaciones, pero el hecho real es que tienen muchísima voz y tienen muchísimo poder, posiblemente son lobbies perfectamente financiados, tanto por Estados Unidos como el propio Israel, y a partir de ahí es donde surge el problema. A nivel de ritmos, ningún tipo de problema. Los ritmos los fijaron el problema que surgió al excavar o al manipular esos restos humanos. Entonces, este tipo de excavaciones, como has dicho, están financiadas por Estados Unidos. No, estoy diciendo que los grupos integristas, que son minoritarios, están financiados por sus respectivos lugares de origen. En el caso de las excavaciones de salvamento de urgencias o la arqueología de gestión en general, la financiación varía. La financiación siempre por ley corre a cargo del promotor. Y hay muchas veces que el promotor es privado, es decir, una familia cualquiera que se quiere reformar una casa y tiene que pagar al arqueólogo, o público, porque lo que quieren construir es un colegio. En el caso del Instituto Azarquiel es un colegio, por tanto la financiación es pública, pero se da la circunstancia de que es pública por el hecho que acabo de contar, ¿no? Y en ese sentido, a nivel de financiación, pues se hace de forma normal, es decir, tú financias una intervención con un plazo determinado y con una serie de técnicos que van a participar y una serie de análisis que quieres tener, ¿no? Y eso está relativamente normalizado, más hoy en día que hace 20 años, por supuesto, pero yo creo que eso no genera ningún tipo de problema. El problema surge cuando hay condicionantes que no tienen nada que ver con la excavación ni con la planificación de excavación. En el caso del IES Azarquiel es un condicionante religioso, pero en otros casos el condicionante es tiempo. Es decir, una autopista tienen que acabarla porque está teniendo o recibiendo una financiación o una subvención europea que te marca un plazo concreto. Por tanto, la intervención arqueológica tiene que ceñirse a ese plazo concreto. Y no queda otra, porque además si nos pasamos de plazo puede darse la circunstancia de que se pierda la subvención. O sea que tenemos un condicionante que no tiene esa arqueología de investigación de la que antes hablábamos, pero que es el día a día de cualquier arqueólogo de gestión. Es decir, si consultáramos a cualquiera, esta problemática la estaría diciendo siempre, que si son concurrentes no pasa nada, no es nuestro día a día, no nos asustamos por ello, vivimos con ello y lo que sí sabemos es solucionar los problemas conforme van surgiendo. Entonces, si estaba financiado por el Estado, pero estaba el problema de la comunidad judía, ¿cómo solventas ese problema de que se te pide hacer un trabajo, pero a la vez tienes un problema ético vinculado a la religión? Pues eso es una buena pregunta. Recuerda que no es toda la comunidad judía, que es simplemente una minoría de esa comunidad judía, y afortunadamente tuvimos una serie de interlocutores, como la Federación de Comunidades Judías de España, que más o menos interceden entre estos grupos integristas, los vamos a llamar, y luego el devenir normal de cualquier gestión, ¿no? Y con esa gestión, de alguna manera, con esa intermediación, mejor, lo que intentamos fue solucionar el problema, es decir, que de alguna manera todas las partes quedaran satisfechas, ¿no? Y lo que propusimos todos fue que dentro de lo que nos obliga la ley de patrimonio, por otra parte, estamos hablando de que es una ley nacional y estamos hablando de unos grupos que son extranacionales. O sea que dentro de eso miramos también otros antecedentes, porque esta problemática no la generamos nosotros, sino que este problema venía de lejos. Llevábamos ya 10 años, de alguna manera, las excavaciones de este tipo de cementerios traían consigo este tipo de problemas, y más o menos con el aprendizaje de los últimos años y con las soluciones que propusimos para el IES Azarquiel en Toledo, pues llegamos de alguna manera a una especie de acuerdo, que luego si quieres hablamos sobre el acuerdo y solucionamos el problema. Bien es cierto que condicionó el tiempo y bien es cierto que condicionó pues que a lo mejor la intervención arqueológica no fuera lo suficientemente canónica como se pretendía en un principio. Y al final, ¿cómo se pudo solucionar con esa pequeña parte de la comunidad judía el problema? Pues fue una solución salomónica, es decir, el gobierno español, que fue el que realmente se encargó de las negociaciones, no fue ni siquiera el gobierno autonómico ni el local, ni nosotros, por supuesto, como técnicos arqueólogos. Fue el gobierno de la nación el que al final pactaron con esta comunidad y con la Federación de Comunidades, que es la intermediaria,
pactaron reenterrar los restos aparecidos en el mismo sitio, con la condición de que no los tratáramos desde un punto de vista físico, no hubiera estudios antropológicos, no hubiera muestras de ADN, no hubiera ningún tipo de actuación que obligara a la manipulación más allá de lo necesario de esos restos. La inhumación de los restos exhumados se produjo con ritual rabínico, es decir, vino un grupo de rabinos específico a cumplir su ritual y se habilitó un pequeño jardín en el instituto, que es un instituto de secundaria, como con una placa conmemorativa que decía: aquí yacen los restos de la comunidad judía de Toledo, etc. O sea que fue una solución salomónica en el momento en el que el gobierno español quedó tranquilo, la comunidad judía en general no puso ningún problema, y el resto, que eran los que habían puesto problemas iniciales, se quedaron más o menos satisfechos. Porque previamente decir que la presión internacional fue muy, muy grande. Es decir, este grupo organizó manifestaciones en Canadá, en Nueva York, en la propia Jerusalén, en Barcelona, en Madrid, por supuesto, en todas partes, protestando por la exhumación de sus restos, ¿no? Y por eso digo, la solución fue compleja, pero más o menos satisfactoria. Yo, por mi parte, como director de la excavación, no tuve la ocasión de hacer los análisis que me hubiera gustado hacer. Claro, eso te iba a preguntar, que se hizo la excavación, pero se llegó a un acuerdo por las dos partes, pero vosotros no pudisteis avanzar en la investigación, pero se pudo, por ejemplo, solventar los vídeos tan famosos que se viralizaron de los judíos ultraortodoxos de Nueva York. Entonces, ¿crees que es lícito lo que se produjo? Si es tan beneficioso por las dos partes. Llevamos organizando congresos temáticos a este respecto sobre la manipulación de restos humanos en general y judíos en particular. Desde entonces yo he estado en varios congresos, foros internacionales en distintos países, y realmente la conclusión siempre es la misma. Se debe normalizar, se debe regular de alguna manera. Debemos recuperar también la soberanía de los países, que en algunos puntos la hemos perdido, en Francia, en Italia, en muchos sitios, en España, en Portugal también. Y a partir de aquí tenemos que ser conscientes que lo que estamos haciendo es investigando y recuperando parte de nuestro pasado. Es decir, la comunidad judía de Sefarad, de la antigua, de la península ibérica, pues es un patrimonio de todos. Y como patrimonio arqueológico, vuelvo a decir lo mismo, la arqueología se encarga de estudiar nuestro pasado. Debemos someterlo a una serie de análisis, de pruebas científicas para conocerlo mejor. Por tanto, esa entente, esa normalización, esa regulación es necesaria. Y yo creo que hoy por hoy nos queda todavía bastante camino por recorrer. Hay un montón de comunidades y de grupos religiosos diferentes que si tuvieran la misma actitud que este grupo minoritario, vuelvo a decir minoritario, pues tendríamos un problema, porque no podríamos hacer nada. O sea que sí, está claro que el futuro está en la normalización, en la regulación, y el futuro también está en la conciliación de alguna manera con este tipo de grupos extremos. ¿Y actualmente cómo se están excavando distintos yacimientos judíos? Pues eso es una buena pregunta, que no sé si debo contestar, pero lo que solemos ser es, desde la discreción, intentar trabajar con el máximo respeto. Pero si está financiado por el Estado. En algunos casos, recuerda que está financiado por el Estado, en este caso porque era un instituto público, que estaba financiado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. En otros casos, yo me he encontrado con obras en las que hay en el jardín del chalet que se está haciendo hay un cementerio. Eso lo paga el particular. O sea que la financiación, olvídate, porque la financiación en gestión de patrimonio y de arqueología es compleja, porque depende de quién es el promotor, quién te contrata, etc. ¿no? Pero desde un punto de vista de fondos públicos, en el caso del IES Azarquiel se dio la circunstancia de que se vieron obligados a seguir con unos preceptos que no eran los suyos. O sea que de alguna manera fue una especie no sé si utilizar la palabra, chantaje, ¿vale? Os dejamos hacer esto si vosotros nos dais lo otro. O sea que es curioso. Pero bueno, es un tema apasionante. Recomiendo que si alguien que esté interesado sobre el tema, hay muchísima bibliografía al respecto,
no solo de Toledo, sino de otras ciudades españolas, como Lucena, como Barcelona, como Valencia, como Ávila, como el caso de Ávila es fascinante, que no voy a entrar en ello. Pero hay un montón de casos que la gente puede aprender simplemente con un clic. Antes has mencionado las diferencias de, de excavar yacimientos que están vinculados a diferentes religiones. Me gustaría preguntarle también por el caso de la mezquita de Tornerías y la diferencia y también semejanzas que has encontrado en comparación con el cementerio judío. ¿Cómo se han tratado esos dos yacimientos? Son obras de gestión ambas, bien es cierto que los resultados son tremendamente diferentes, y luego también dependes de la administración que te financia. En el caso del colegio era la construcción de un polideportivo, requerían unos plazos y además teníamos a los niños jugando en el patio de al lado de mala manera, o sea que el plazo era tremendamente importante. El problema religioso amplió el plazo, con lo que la gestión fue un desastre, aunque luego al final quedó bien, ¿no? Pero fue un desastre. En el caso de Tornerías, que es una mezquita localizada en el centro de la ciudad de Toledo también, pues es un caso diferente. ¿Por qué? Porque tenemos la promotora en este caso es una consejería de la propia Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Y además no es una consejería cualquiera, es la Consejería de Industria y Turismo. Es decir, tiene muchísimos medios y no tiene prisa. Por tanto, lo que hicimos en Tornerías fue diseñar un proyecto de investigación a largo plazo. Empezamos en el 2017 y hemos acabado en el 2025, acabamos de inaugurar hace 3 semanas y el proyecto fue bastante potente, que se planificó además con una intención clara, que era resolver de una vez el enigma de la mezquita. Es decir, porque hay un montón de bibliografía de los últimos 100, 150 años, empezando por José y su hijo Rodrigo Amador de los Ríos, que fueron los primeros en estudiar este edificio, hasta prácticamente anteayer, hasta el 17 que empezamos nosotros. Y lo que nos dedicamos desde el 17 hasta el 25 fue a proponer nuevas líneas de investigación para resolver el puzzle, el complejo puzzle de un edificio que había sido estudiado en múltiples ocasiones, había sido sobrepublicado, pero que esas publicaciones, curiosamente, siempre repetían lo mismo. Es decir, siempre basaban en estudios antiguos sin que aportaran nada nuevo. Nosotros en Tornerías, que ya digo que es una intervención urbana, la arqueología urbana, si quieres, luego hablamos más en detalle, pero es súper complicada porque tiene estos condicionantes que hemos visto con el cementerio judío y 1000 más. Pero independientemente de que fuera una excavación urbana, lo he dicho antes con los proyectos de investigación, el planteamiento fue de investigación, académico además, o sea que lo que hicimos fue planificar a medio plazo qué es lo que queríamos hacer, qué preguntas teníamos que resolver y qué tipo de análisis requeríamos para resolver esas preguntas. Por tanto, la planificación fue desde un primer momento muy exhaustiva. Tuvimos la suerte de que la Consejería de Industria y Turismo nos financió todo lo que pedimos, que es realmente raro. Es decir, el problema del dinero es que a nadie le gusta gastarlo, sea administración o sea particular, y a partir de ahí pudimos excavar en área en un yacimiento emblemático, ya digo, para Toledo, para el mundo musulmán, para distintos ámbitos y épocas históricas, porque el hecho real es que Tornerías no se limita a una mezquita. Alguien que haya estado en Toledo, está claro que el edificio emblema es mezquita, es una sala de oración. Pero lo que hemos hecho en estos últimos años de investigación ha sido encontrar la evolución histórica de la ciudad en un espacio muy pequeño, que es el que comprende la cimentación de la mezquita. Por tanto, hemos aprendido sobre el Toledo protohistórico, sobre el Toledo prerromano, carpetano en concreto. Hemos encontrado un asentamiento, un resto fantástico a 8 metros de profundidad, fabuloso, que es único en Toledo. Y luego a partir de ahí hemos documentado lo que es la primera planta basilical de época visigoda conservada en el interior de una ciudad, que esto es también un bombazo espectacular. Y luego hemos conseguido contextualizar el edificio de la mezquita, que tiene 2 plantas y que tradicionalmente había sido complejo de entender porque no había trabajos arqueológicos específicos sobre el tema. No es que hayamos llegado nosotros y hayamos resuelto porque somos muy listos, sino porque somos los únicos que hemos contado con un contexto
de medios científico, de proyecto de planificación, cosa que antes no se había conseguido. El resultado es espectacular porque no solo hablamos de arqueología, sino en este caso hablamos de arquitectura. Es decir, el éxito del proyecto de Tornerías no radica en la excavación en sí, que ya digo, los resultados son sorprendentes y animo a la gente a que lo vea, también está con un clic fácilmente accesible la información. Recordemos que nuestro trabajo es de difusión, no de excavación, la excavación simplemente es un medio, pero ya digo que los resultados son sorprendentes porque se ha sabido incorporar un proyecto de arquitectura que de alguna manera haga que el yacimiento sea visitable. Es decir, yo creo que es uno de los ejemplos de musealización de yacimientos más espectaculares en el momento en el que han puesto sobre el yacimiento, sobre la excavación arqueológica, una plataforma de cristal. Por tanto, conforme uno visita el lugar, la planta baja, pues está viendo todos los pormenores de la excavación arqueológica. Es más, puede contrastar algunas de las teorías o hipótesis vertidas sobre esa interpretación de la que antes he hablado, pues mirándolo el mismo. Es decir, está visible, se ve perfectamente, es accesible y el resto de la rehabilitación, por así decirlo, es un reclamo turístico para la ciudad y es un valor añadido a una ciudad ya de por sí sobradamente conocido por su gran cantidad de restos patrimoniales, que quizás ese es el problema de Toledo, o de ciudades como Toledo, que se está muriendo de éxito, porque tiene tantas cosas que al final no vemos nada, ¿no? Pues en este caso es un ejemplo, se ha trasladado además la oficina turística de turismo de Castilla-La Mancha al edificio, o sea que realmente hay un montón de valores que hacen que este tipo de gestión de arqueología urbana, en este caso, yo creo que son modélicas y yo creo que debemos aprender, porque además tenemos antecedentes también muy buenos, como yo que sé, se me ocurre el barrio de la Morería en Mérida, etcétera. Es decir, que hay un montón de referentes de los que debemos aprender y que por desgracia no siempre aprendemos. ¿Y el uso de la mezquita de Tornerías y la musealización ha sido a partir de la excavación o anterior a la excavación? La excavación lo que ha hecho ha sido dar un argumento para exponer la excavación. Muchas veces las excavaciones, el arqueólogo es alguien que destruye. Una excavación arqueológica es un proceso destructivo per se. Es decir, la frase siempre que se pone de referencia a la lectura del libro arrancando la hoja. Lo que hemos hecho con Tornerías es que esa lectura la hemos hecho de tal forma que hemos devuelto de alguna manera unos restos de difícil musealización, utilizando esta palabra, y la arquitectura lo que ha hecho ha sido incorporarla. O sea que yo creo que es un tándem magnífico, fantástico y al que debemos, yo creo que el que hoy en día sea un valor más. Y antes has mencionado el caso de las excavaciones de urgencia. ¿Me podría hablar un poquito más sobre ello? Un poquito. Pues un poco más. Puedo, para ir finalizando, me imagino ya que también estaremos en tiempo, sobre las excavaciones de urgencia. La urgencia es una palabra que define una situación. Por tanto, yo creo que deberíamos olvidarnos de urgencia y hablar de gestión de la arqueología de gestión, que me parece más apropiada, porque la gestión incluye un montón de circunstancias, ¿no? Pero a tu pregunta de urgencia, lo que hacemos desde la arqueología es atender a unas necesidades que están marcadas por un cuerpo de leyes, es decir, la Ley de Patrimonio del 85 y luego las leyes de patrimonio de cada una de las comunidades de nuestro estado, ¿no? Y a partir de ahí el arqueólogo lo único que hace es de alguna manera complementar el requerimiento de esa ley. Y esa ley lo que obliga es que cualquier intervención pública que se haga sobre un supuesto resto arqueológico, sobre una zona susceptible de contener restos arqueológicos, está obligado a un control arqueológico y a un informe arqueológico previo. A partir de ahí, el control arqueológico no tiene por qué ser de urgencia. Realmente la urgencia, vuelvo a decir, que es un estado, es un momento, ¿no? Tú planificas una intervención y cumples por una parte la ley y luego si desarrollas tu trabajo como profesional. He dicho antes que no había una arqueología de investigación y una arqueología de urgencia o de gestión. Lo que había era buenos y malos arqueólogos, pero como buenos y malos médicos, buenos y malos abogados, buenos y malos tenderos, en el que te venden el producto caducado o no. Es decir, eso es lo que tenemos también que ser consciente y lo que tenemos que buscar
vosotros que sois jóvenes, es la excelencia y un futuro en el que este tipo de gestiones tan complejas sean más amables, estén más financiadas, más subvencionadas. Lo que no es de recibo es que el particular, cuando no es administración, tenga que correr con los gastos del arqueólogo. Es que eso es impensable. Tenemos como la administración tiene que ser capaz de subvencionar este tipo de actividades para no arruinar a las familias, porque no tiene ningún sentido. La misma familia que tiene que afrontar un gasto arqueológico, realmente al final es la que se ve perjudicada por una gestión que al final no le corresponde. Pues muchas gracias. Pues nada, ha sido un placer, Silvia, estar aquí contigo. He disfrutado de la charla y espero que sea de interés para vuestros televidentes o como se llame ahora esto. Telespectadores. Telespectadores.